¿Te has detenido a reflexionar por qué esos planes que iniciamos con tanta ilusión a menudo terminan en fracaso o no resultan como esperábamos? Quizás la clave no esté en lo que hiciste o dejaste de hacer, sino en la manera en que diste el primer paso. Hoy quiero hablarte de algo que puede transformar por completo la forma en que miras y ejecutas cada uno de tus proyectos. El poder de empezar todo con Dios. Detente a pensar en la grandeza del Creador, en cómo formó los cielos y la tierra con tan solo pronunciar una palabra, en cómo ha sostenido todo lo que existe desde el comienzo de los tiempos. Si Dios es capaz de realizar todo eso, imagina lo que podría hacer en tu vida y en tus planes si decides colocarlo en el primer lugar. Porque iniciar con Dios no se trata de cumplir un rito ni de seguir una fórmula, sino de vivir una relación auténtica, una alianza con el Señor del universo, donde le concedemos honor y autoridad sobre lo que hacemos. Aquí es donde solemos equivocarnos. Arrancamos confiando en nuestras fuerzas, en nuestras ideas, y solo cuando las cosas se complican buscamos a Dios. Pero, ¿qué sucedería si desde el primer pensamiento y desde la primera acción lo invitamos a ser parte de nuestro proceso? La palabra enseña que cuando Él ocupa el centro de nuestra vida, todo lo demás toma orden. El Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 33, declara: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Eso significa que si lo ponemos como prioridad, Él se encargará de proveer lo que necesitamos para que nuestros proyectos prosperen. Comenzar algo con Dios no garantiza únicamente éxito humano, le otorga un propósito superior, te conecta con el plan eterno que Él tiene para ti. No se trata solo de alcanzar metas, sino de cumplir la misión para la cual fuiste creado. Por eso te invito a meditar cómo has estado iniciando tus proyectos. ¿Le has dado a Dios el lugar que merece desde el inicio? Si no lo has hecho, hoy es el momento perfecto para cambiar la perspectiva. Colocarlo en primer lugar no solo transformará tus planes, sino toda tu vida. En este mensaje exploraremos qué significa iniciar cada proyecto con Dios, cómo se aplica en lo práctico y en lo espiritual, y veremos ejemplos bíblicos que reflejan el poder de darle prioridad. Prepárate, porque lo que descubrirás puede marcar el inicio de un cambio profundo en tu vida y en cada meta que anhelas cumplir. Parte 1. El fundamento de todo proyecto: depender de Dios. Ya entendimos lo vital de ponerlo al inicio, pero ¿cómo se vive esto realmente? El primer paso es reconocer que necesitamos depender de Él plenamente. Y cuando digo plenamente, me refiero a dejar de confiar únicamente en nuestras habilidades, recursos o conocimientos, y comenzar a creer que es Dios quien guía y provee en cada etapa. Muchas veces, el obstáculo más grande es nuestro orgullo, ese deseo de demostrar que podemos solos, que no necesitamos apoyo. Pero la realidad es esta: si queremos que lo que emprendemos tenga un impacto duradero y profundo, debemos dejar atrás ese orgullo y reconocer que necesitamos a Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, leemos: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confiar en Dios no significa que no hagas tu parte. Claro que debes trabajar, organizarte y esforzarte, pero lo harás con otra actitud, sabiendo que al final es Dios quien abre las puertas, quien da crecimiento y quien bendice los resultados. Basta recordar el ejemplo de Nehemías, aquel hombre que recibió la misión de reconstruir los muros de Jerusalén. Él no solo planificó y actuó con diligencia. Nehemías no solo trabajaba con dedicación, sino que mantenía una vida de oración constante, buscando la dirección de Dios en cada decisión. Comprendió que el triunfo de su misión no dependía únicamente de su esfuerzo humano, sino de la intervención divina guiándolo. Cuando elegimos iniciar un plan con Dios, nos alineamos con su voluntad, y eso puede significar que nuestros proyectos cambien de rumbo,
porque lo que consideramos mejor no siempre coincide con lo que Él sabe que verdaderamente lo es. Aquí la dependencia se vuelve clave. Confiar en Él implica estar dispuestos a ajustar lo que hemos planeado según su propósito, aun cuando no entendamos del todo el porqué. Esa dependencia también nos libra del miedo al fracaso. Cuando tenemos la convicción de que Dios está al mando, podemos avanzar con seguridad, incluso en medio de la incertidumbre. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá oponerse? Esta certeza nos da una paz que supera cualquier circunstancia, una confianza que nos permite seguir adelante con fe, sabiendo que si lo hemos puesto en primer lugar, todo lo demás ocupará su lugar adecuado. Por eso, antes de lanzarte a tu próximo plan, haz una pausa y cuestiónate. ¿Estoy dependiendo verdaderamente de Dios o me estoy apoyando más en mis propias capacidades? Si descubres que es lo segundo, este es el momento ideal para cambiar de perspectiva y entregarle todo a Él. Parte 2. Buscar y reconocer la voluntad de Dios. Después de hablar de la importancia de depender de Él, el siguiente paso es asegurarnos de caminar conforme a su voluntad. Porque seamos sinceros, ¿de qué serviría comenzar con Dios si luego no seguimos la dirección correcta? Esto es esencial. No se trata solo de pedirle que bendiga lo que ya hemos decidido, sino de buscar su guía antes de tomar cualquier determinación importante. Descubrir la voluntad de Dios no es un proceso pasivo, requiere disposición y acción. No podemos asumir que lo que deseamos automáticamente coincide con lo que Él quiere para nosotros. Por eso la oración y la meditación en la Escritura son indispensables. A veces pensamos que su voluntad es un misterio imposible de entender, pero en realidad Dios anhela mostrárnosla, no nos deja sin dirección. La carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5, afirma: si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será concedida. Entonces, ¿cómo identificar la voluntad de Dios en nuestros planes? Primero, dedicando tiempo a la oración, no solo para hablar, sino también para escuchar. Orar no es un monólogo, es un diálogo. Muchas veces nos enfocamos en pedir lo que queremos y olvidamos guardar silencio para atender lo que Él desea mostrarnos. Dios habla de distintas maneras, a través de su palabra, de las circunstancias y de esa paz interior que sentimos cuando estamos en el camino correcto. Segundo, es fundamental evaluar nuestros proyectos a la luz de la Biblia. Si una meta contradice los principios de la Escritura, no forma parte de la voluntad de Dios. Así de sencillo. Él jamás nos guiará hacia algo que vaya en contra de lo que ya estableció en su palabra. Aunque pueda parecer obvio, nuestras emociones o deseos a veces nos ciegan y nos llevan a justificar decisiones que no encajan con sus enseñanzas. Otro aspecto clave es buscar consejo sabio. El libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 22, señala: los planes fracasan por falta de consejo, pero se afirman con la multitud de consejeros. Dios nos ha dado el regalo de la comunidad de fe para apoyarnos y orientarnos. Habla con personas de confianza, que vivan según los valores de Dios y que te conozcan bien. Muchas veces ellos pueden mostrarte perspectivas que no habías considerado y ayudarte a discernir si tu proyecto realmente está en sintonía con su voluntad. Finalmente, debemos prestar atención a la paz interior que procede de Dios cuando estamos caminando en su voluntad. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 15, se nos instruye: que la paz de Dios gobierne en sus corazones. Cuando nuestras decisiones están alineadas con lo que Él desea para nosotros, sentimos una paz que supera toda lógica y cualquier circunstancia. Si en cambio aparece inquietud o inseguridad frente a un proyecto, considéralo una señal para detenerte y volver a buscar la guía de Dios. Recuerda que en su camino no existen las prisas. Muchas veces la espera es parte de su plan, porque nos enseña paciencia, confianza y dependencia.
En lugar de apresurarnos para cumplir nuestros propios tiempos, debemos aprender a movernos al ritmo de Dios, pues su calendario es perfecto. En la siguiente parte hablaremos acerca de la relevancia de la fe y la obediencia, una vez que hemos reconocido la voluntad de Dios en nuestros planes. Porque conocer lo que Él quiere es solo el comienzo. Lo que realmente transforma es actuar conforme a esa dirección con fe y obediencia, incluso cuando el sendero no parece claro. Parte 3. La fe y la obediencia. Columnas para desarrollar los proyectos con Dios. Ya entendimos lo vital que es buscar y reconocer su voluntad. Ahora toca dar el siguiente paso. Caminar en fe y obediencia. Aquí es donde surge el verdadero desafío, porque no basta con saber lo que Dios desea. El reto está en atreverte a actuar de acuerdo con su dirección. Fe y obediencia no siempre son fáciles, pero son completamente necesarias. Comencemos con la fe. La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, afirma: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, fe es confiar en lo que Dios ha revelado aun cuando no puedes ver el desenlace. Esto es esencial, porque muchas veces Él nos llama a caminar en territorios inciertos, pidiéndonos confianza incluso cuando no tenemos todos los detalles o cuando las circunstancias parecen contradecir la promesa. Piensa en Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra, a su familia y todo lo que conocía para ir a un lugar que le mostraría. Abraham no tenía un mapa ni sabía con exactitud a dónde iba, pero confió y obedeció. Su fe lo llevó a convertirse en padre de muchas naciones. ¿Te imaginas lo que habría pasado si se hubiera aferrado a la comodidad de lo conocido? En muchas ocasiones, el obstáculo más grande entre nosotros y el propósito de Dios es el miedo a lo desconocido. Pero cuando decides actuar en fe, le das la oportunidad de obrar maravillas en tu vida. La obediencia, por su parte, es la respuesta que sigue a la fe. Creer que Dios te pide hacer algo es una cosa, dar el paso y hacerlo es otra muy distinta. Obedecer requiere humildad y disposición para seguirlo, incluso cuando su dirección parece ilógica. Recuerda a Noé, construyó un arca en tiempos en que ni siquiera había señales de lluvia. ¿Por qué lo hizo? Porque obedeció a Dios. Y esa obediencia salvó a su familia y a la humanidad entera. Habrá momentos en que la obediencia te lleve a realizar cosas que los demás no entenderán o considerarán irracionales. Pero si sabes que caminas en la voluntad de Dios, puedes avanzar con plena confianza. Porque obedecer no es únicamente un acto de disciplina, también es un acto de amor y confianza hacia aquel que te llamó. Es crucial comprender que la fe y la obediencia van de la mano. Una sin la otra carece de sentido. La fe sin obras está muerta, como señala la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 26. Y la obediencia sin fe se convierte en simple conformismo. Pero cuando ambas se combinan, forman una fuerza poderosa que te permite experimentar la mano de Dios moviéndose en tus proyectos de formas que jamás imaginaste. Un punto muy importante es que la obediencia en ocasiones significa esperar. Sí, lo leíste bien, no siempre se trata de actuar de inmediato. Hay momentos en que Dios te pedirá detenerte, prepararte y crecer antes de dar el siguiente paso. Y esa espera también exige fe. Confiar en el tiempo de Dios puede ser una de las pruebas más desafiantes de todas. Entonces, ¿cómo se refleja esto en la práctica? Después de haber orado, buscado su voluntad y discernido su dirección, el paso siguiente es avanzar con fe y obediencia. Sin importar cuán incierto parezca el camino, sigue adelante con la seguridad de que Dios está contigo. Porque cuando actúas en fe, Él honra esa fe. Y cuando obedeces, aún sin comprenderlo todo, le estás declarando a Dios que confías en su plan más que en tu propio entendimiento. Parte 4. Perseverancia y paciencia, manteniendo el rumbo en los proyectos con Dios.
Hasta ahora hemos hablado de depender de Dios, buscar su voluntad y caminar en fe y obediencia. Pero hay algo más que resulta vital para ver florecer los planes que comenzamos con Él: la perseverancia y la paciencia. Seamos sinceros, no todo proyecto da fruto de inmediato. A veces las cosas requieren tiempo, y en ese proceso es fácil desanimarse o perder la esperanza. Es aquí donde la perseverancia y la paciencia cumplen un rol determinante. Primero, la perseverancia. Esta es la capacidad de mantenernos constantes en el esfuerzo aun frente a obstáculos, fracasos o demoras. Y cuando trabajas en algo con Dios, es seguro que encontrarás pruebas, porque el enemigo no permanecerá inactivo mientras avanzas en un propósito que glorifica a Dios y bendice a otros. En esos momentos, la perseverancia se convierte en clave. La carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, nos enseña: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando se enfrenten a diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. En otras palabras, las pruebas no son inútiles, están diseñadas para fortalecernos, perfeccionarnos y prepararnos para lo que Dios quiere que seamos. La perseverancia no significa únicamente continuar a pesar de las dificultades, también es una declaración de fe. Cada vez que eliges no rendirte, le dices a Dios: confío en que lo que iniciaste lo completarás. En la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, se nos asegura: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto quiere decir que si Dios te llevó a comenzar un plan, Él mismo te dará la fuerza para concluirlo, siempre y cuando permanezcas firme en tu compromiso. Ahora hablemos de la paciencia. Esta es la disposición de esperar en Dios, confiando en su tiempo perfecto. Y siendo honestos, puede ser una de las tareas más difíciles. Vivimos en un mundo que exige inmediatez, pero los planes de Dios no siempre siguen nuestro calendario. Habrá momentos en que, aun después de orar, actuar en fe y obedecer, parecerá que nada sucede. Y precisamente ahí, la paciencia se vuelve esencial. Piensa en José, en el Antiguo Testamento. Dios le mostró un sueño acerca de su futuro, pero este no se cumplió de inmediato. José atravesó largos años de pruebas, traiciones y dificultades antes de ver realizada la promesa. Si se hubiera rendido en la prisión o en la casa de Potifar, jamás habría llegado a ser gobernador de Egipto, ni habría salvado a su familia. Durante todo ese tiempo de espera, Dios estaba formando su carácter, preparándolo para la posición de liderazgo que le tenía reservada. La paciencia no es esperar de manera pasiva, es una espera activa, llena de expectativa, confiando en que Dios está trabajando, aun cuando no lo vemos. Es creer que su tiempo es perfecto y que cuando todo esté preparado, Él abrirá las puertas correctas. El profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, declara: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa es para quienes están dispuestos a confiar y esperar, convencidos de que al final su plan será mucho mejor de lo que jamás podríamos haber imaginado. Entonces, mientras avanzas en tus proyectos con Dios, ten presente esto: persevera aunque el camino se vuelva difícil y mantén la paciencia aunque las respuestas tarden en llegar. Porque cuando combinas perseverancia con paciencia, te preparas para contemplar los resultados que Dios ha prometido. Parte 5. La gratitud y la alabanza, el motor para el recorrido. Hasta este punto, hemos reflexionado sobre la dependencia, la fe, la obediencia, la perseverancia y la paciencia. Pero existe un aspecto que a menudo dejamos de lado en medio de nuestros proyectos: la gratitud y la alabanza. Y déjame decirte,
Estos dos elementos poseen la capacidad de transformar por completo la manera en que vivimos el proceso de ejecutar lo que emprendemos con Dios. Resulta sencillo agradecer y alabar cuando todo sale bien, ¿verdad? Cuando los planes se cumplen, cuando se abren puertas, cuando empiezan a llegar los frutos. Sin embargo, la verdadera prueba de gratitud y alabanza aparece cuando las cosas no marchan como esperábamos, cuando el avance parece detenerse o cuando los problemas se multiplican. Es justamente en esos momentos donde la gratitud y la alabanza despliegan su mayor poder. Primero, la gratitud no es únicamente un sentimiento, es una decisión. Optar por enfocarse en lo que Dios ya ha hecho y en lo que sigue haciendo, en lugar de obsesionarse con lo que aún no ha sucedido. La carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 15, nos exhorta que la paz de Dios reine en sus corazones, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La gratitud cambia la perspectiva, te saca de la mentalidad de escasez y te traslada a una de abundancia. Te recuerda que, aunque todavía no veas el desenlace, Dios ha sido fiel en el pasado y su fidelidad permanece. Y no se trata solo de agradecer cuando todo marcha bien, también implica dar gracias en medio de la incertidumbre. Como Pablo y Silas en la prisión, golpeados, encarcelados injustamente, y aún así entonaban himnos a Dios. Su gratitud y alabanza no dependían de las circunstancias, sino de su confianza en Él. El resultado, un terremoto sacudió el lugar, las puertas se abrieron, fueron liberados, y el carcelero con su familia abrazaron la fe. Ese es el poder de la gratitud y la alabanza incluso en las noches más oscuras. Por otro lado, la alabanza va mucho más allá de cantar o pronunciar palabras bonitas acerca de Dios. Es un acto de fe. Es proclamar su bondad y su grandeza aún antes de ver las respuestas a nuestras oraciones. La alabanza te lleva a un estado de esperanza y expectativa. El libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 3, afirma que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cada vez que decides alabar, estás creando un ambiente donde su presencia se manifiesta y su poder actúa con libertad. Imagina encontrarte en medio de un proyecto complicado. Has orado, has actuado en fe, has obedecido, pero nada parece avanzar. En ese momento tienes dos alternativas: enfocarte en lo que no funciona o levantar tu mirada y alabar a Dios por lo que ya está obrando detrás de escena, aunque todavía no lo percibas. La alabanza te eleva por encima de las circunstancias y te permite ver todo desde la óptica divina. Cuando tu corazón se llena de gratitud y alabanza, perseverar y mantener la paciencia se vuelve más sencillo, porque sabes que Dios es fiel y que su tiempo siempre es perfecto. Además, la gratitud y la alabanza se convierten en recordatorios constantes de que no estás solo en el camino. Te ayudan a mantener una conexión continua con Él, a reconocer su mano en cada detalle y a confiar en que sin importar lo que ocurra, Él sigue teniendo el control. También transforman tu manera de enfrentar los desafíos, haciéndote verlos no como muros infranqueables, sino como oportunidades para que Dios muestre su poder y su fidelidad en tu vida. Así que, mientras trabajas en tus proyectos, no olvides hacer de la gratitud y la alabanza un pilar esencial en tu proceso. Da gracias a Dios por cada pequeño paso, por cada puerta que se abre y también por aquellas que se cierran. Alábalo no solo por lo que ya ha hecho, sino también por lo que hará. Porque cuando eliges vivir en gratitud y alabanza, te colocas en la posición correcta para recibir todo lo que Él tiene preparado para ti. Parte 6. El poder de la comunidad. No camines solo. Hasta este punto hemos reflexionado sobre aspectos esenciales como la dependencia en Dios, la fe, la obediencia, la perseverancia, la paciencia, la gratitud y la alabanza. Todos ellos son pilares fundamentales, pero hay algo más que muchas veces dejamos de lado: la comunidad. Solemos pensar que nuestros proyectos son únicamente entre Dios y nosotros,
pero la verdad es que Él nunca nos diseñó para andar solos. Nos creó para formar parte de una comunidad, para apoyarnos mutuamente, alentarnos y, en muchos casos, ayudarnos a cumplir esos planes que ha depositado en nuestro corazón. El libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 17, nos recuerda: el hierro se afila con el hierro, y el hombre con el trato con su prójimo. Este pasaje nos muestra que necesitamos de otros para crecer, para perfeccionar nuestras ideas y para fortalecer nuestra fe. Cuando emprendes un proyecto con Dios, una de las mejores decisiones que puedes tomar es rodearte de personas que compartan tu fe, que comprendan tu visión y que estén dispuestas a caminar contigo. Piensa en Moisés. Aunque fue un gran líder, no hizo todo solo. Tuvo a Aarón, a Hur, a Josué y a muchos más a su lado. Incluso en una de las batallas más decisivas, cuando Moisés levantaba sus manos para que Israel venciera, fueron Aarón y Hur quienes sostuvieron sus brazos cuando se cansó. Esa escena es poderosa porque nos enseña que hasta los más fuertes necesitan apoyo. Pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría. Cuando trabajas en un proyecto, es fácil caer en la tentación de querer hacerlo todo por tu cuenta, pensando que será más sencillo o rápido. Pero Dios no nos llamó a ser lobos solitarios, nos llamó a ser parte de un cuerpo, y cada miembro de ese cuerpo cumple un papel importante. Al invitar a otros a participar en lo que haces, no solo recibes apoyo práctico, sino que también se abren puertas a nuevas perspectivas, ideas y bendiciones que quizá nunca habrías considerado. Además, la comunidad te ofrece un sistema de apoyo espiritual y emocional. Habrá días en que todo parezca difícil, en que el cansancio y la duda intenten frenarte. En esos momentos, contar con alguien que ore por ti, que te anime y que te recuerde por qué empezaste, puede marcar la diferencia entre seguir o rendirte. La comunidad no solo sostiene, también desafía, impulsa al crecimiento, a la responsabilidad y a permanecer fiel al llamado de Dios en tu vida. Otra bendición de la comunidad es que te da la oportunidad de ser de ayuda a otros. No se trata únicamente de recibir, sino también de dar. Al compartir tu visión, invitas a otros a ser parte de algo más grande, a aportar sus talentos y dones y a experimentar cómo Dios también obra a través de ellos. Ese es uno de los mayores privilegios que tenemos como seguidores de Cristo, trabajar juntos para la gloria de Dios. La comunidad también aporta sabiduría colectiva. Muchas veces estamos tan inmersos en nuestro propio proyecto que dejamos de ver detalles que otros sí pueden notar. Un consejo, una palabra de ánimo o una advertencia oportuna pueden ser determinantes para alcanzar el éxito. Proverbios, capítulo 11, versículo 14, enseña: donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Esto resalta lo vital que es buscar y valorar la opinión de quienes comparten tu fe y tu visión. Así que, mientras sigues adelante con tus proyectos, no subestimes el poder de la comunidad. No se trata únicamente de lo que tú puedas lograr en solitario, sino de lo que Dios puede realizar a través de todos los que caminan contigo en la misión. Recuerda que, aunque Dios te haya dado la visión, no significa que debas recorrer el camino en soledad. Permite que otros se unan a ti, que oren contigo y trabajen a tu lado, y verás cómo Él usa esa unidad para llevar a cabo cosas mucho más grandes de lo que alguna vez pensaste posible.